Las herencias, legados y donaciones. Una figura tan antigua como el patrimonio que traía tan antiguamente un impuesto. El día de hoy vamos a hablar del recientemente derogado por el Congreso impuesto de herencias, legados y donaciones. Como muchos ya lo sabrán, en Guatemala existía un impuesto sobre las herencias, legados y donaciones que complicaba la sucesión de los bienes. Y esto llevó a que en muchas ocasiones se ofreciera dentro de muchos despachos jurídicos aquella famosa figura de la donación en vida, o la herencia en vida más bien, y la elaboración de varios documentos que fueron degenerándose al punto de llegar a un absurdo como era grabar con IVA las donaciones entre vivos. Este problema quedó parcialmente zanjado con la derogatoria del impuesto de herencias, legados y donaciones. Pero hablemos un poco de la historia de este tributo, la historia de esta institución jurídica, de este impuesto, que complicó tanto y generó en Guatemala tantas particularidades que al día de hoy pues nos destantea un poco qué va a pasar a partir de la derogatoria del impuesto. Bueno, el impuesto sobre las herencias, legados y donaciones se remonta a una época tan antigua como los primeros años de la Roma imperial. Por allá del año 6 después de Cristo, el primer emperador de Roma, Augusto César, emitió una ley denominada Vicesima Hereditarium, la cual imponía un impuesto del 5% sobre las herencias y los legados. ¿Para qué se creó? Pues este impuesto se creó en su momento para financiar el aerarium militar, que era básicamente las pensiones de los veteranos del ejército regular romano, y respondía a una necesidad fiscal y permanente del nuevo Estado imperial. Grababa herencias, grababa los legados, que son pues las herencias a título particular, es decir, artículos o bienes específicos que se heredan, y hablamos de herencia cuando hablamos de las cosas de un fallecido en general, pero tenía excepciones para algunos familiares cercanos, lo cual es muy interesante con lo que vamos a platicar más adelante, y era un impuesto directo sobre la transmisión patrimonial por la causa de muerte. Técnicamente es el primer antecedente de un impuesto estructurado de esta manera y se remitía directamente a la realidad de los bienes relictos, es decir, a los bienes que quedaban al fallecimiento de una persona. Durante la Edad Media esto se tradujo en los famosos derechos feudales, que básicamente era un cobro que hacía el señor feudal sobre la sucesión de sus vasallos. Y en este sentido lo que buscaba era hacer una especie de sucesión pagada para que el señor tuviera control sobre la transmisión de los derechos que implicaba la relación de vasallaje. En el derecho anglosajón se le denominó el relief, y básicamente la idea era que la tierra donde vivía el vasallo le pertenecía en última instancia al señor feudal, y este heredero necesitaba un reconocimiento formal, el cual se le pagaba al señor feudal mediante el famoso impuesto del relief. Posteriormente, cuando se consolida pues ya los estados nacionales, posterior a la época de la Revolución Francesa, estamos hablando ya del siglo XVIII, XIX y XX, las monarquías que quedaron empezaron a consolidar estos impuestos como una fuente estable de ingresos, porque tenían la certeza que las personas, una vez nacían y adquirían patrimonio, iban a morir, por lo cual era una renta segura para el Estado monárquico el poder contar con este impuesto. Sin embargo, estos derechos sucesorios se fueron racionalizando ya con la codificación napoleónica, y es la Revolución Francesa, como sabemos, es el antecedente ya de la instauración de la República como una forma de gobierno moderna, y esto recayó ya en los movimientos liberales y luego del Estado social, los movimientos revolucionarios comunistas también, por medio del cual se le dio un tinte diferente a este impuesto. En primer lugar, valía la capacidad contributiva de la persona que estaba heredando,
que es algo que se discutió mucho para la derogatoria de este impuesto en Guatemala. Luego era una forma para la redistribución de la riqueza, lo cual lo vemos un poco cuestionable, pero así se conceptualizó. Y luego limitaba supuestamente la concentración patrimonial y propiciaba, según un economista, John Stuart Mill, la igualdad de oportunidades entre las personas. Teóricamente posible, realmente bastante cuestionable. En los estados donde persiste este impuesto, implica que se grava la transmisión gratuita porque esta genera capacidad económica en el heredero. Es decir, este heredero va a adquirir riqueza sin un esfuerzo productivo y el Estado protege y organiza el sistema sucesorio a través del registro, los tribunales y donde opera de esta manera por medio del notariado cerrado. Hablemos de cómo llega esta normativa a nuestro sistema guatemalteco. Como Guatemala fue un país que surge de la independencia de Hispanoamérica, pues obviamente las legislaciones de su momento se mantuvieron bajo la clásica premisa de que las leyes iban a continuar vigentes en lo que no se opusieran al nuevo régimen. Situación que el impuesto de herencias que heredamos del derecho español, pues no contravenía la Constitución de 1825. Lo efímero de la existencia de la República Federal de Centroamérica generó movimientos pues, separatistas de esta unión, lo cual derivó en los 5 países centroamericanos que clásicamente conocemos hoy, de Guatemala a Costa Rica, y poco a poco se fueron implementando normativas propias de esta nueva república. De tal manera que no es sino hasta entrada la revolución liberal que se empiezan a promulgar la mayoría de leyes propias, como fue un código civil nuevo, un código penal nuevo, en su momento por supuesto, y un código fiscal cuyas normas al día de hoy continúan vigentes en algunas de sus porciones. Ahora bien, cuando hablamos de la historia reciente de este impuesto, pues tenemos que regresar a la época del presidente Arévalo, no del actual, sino de su padre. En los años 40, posterior a la Revolución de Octubre, se emite el decreto 314, el cual instituyó el impuesto de herencias, legados y donaciones y grababa una serie de conductas contractuales que le ponían un precio a una tarifa, perdón, al precio fijado para actos a título gratuito como son las herencias, los legados y las donaciones. Recordemos que históricamente, a nivel jurídico, es imposible, es inválido y es nulo un contrato para heredar, por lo cual la herencia y un legado o una donación, ya sea entre vivos o por causa de muerte, siempre es un acto gratuito para el que lo recibe, no exento de ciertos deberes jurídicos, pero sí gratuitos. Entonces, en esa ocasión, con la promulgación del decreto 314, se impuso una tarifa a los actos que devenían de esta naturaleza, es decir, de un regalo, algo que la persona recibía en forma gratuita. ¿Le generaba capacidad económica? Sí. ¿Le mejoraba una posición patrimonial? Por supuesto. ¿Había una forma de redistribución de riqueza? Lo dudo bastante. ¿Era una forma de dar oportunidades de acceder a la tierra? Lo dudo todavía un poco más, pero esa era la filosofía que imperaba en los años 40 cuando se trató por medio de la revolución de instalar un Estado social en lo que hoy es la República de Guatemala. No obstante, este decreto generó una serie de lamentables artimañas entre algunos abogados que históricamente se han dedicado a simular relaciones jurídicas con tal de evitar este impuesto. Tenemos que tomar en cuenta que además del impuesto de herencias, legados y donaciones, durante estos periodos se estableció el impuesto del timbre como un tributo que se imponía sobre ciertos actos jurídicos. Estos impuestos tenían la facilidad de recaudación que pasaban por las manos del registro de la propiedad y este se volvía un centro por medio del cual se podía determinar los valores y la tasación de estos impuestos. Ya es en el siglo XXI, ya en el año 2000, a partir de este periodo, cuando se refuerza la idea de tributos que son cobrables a través de mecanismos masivos, como puede ser el IVA o el impuesto sobre la renta. Y es entonces que la política fiscal en forma global de los estados se encamina más por recaudar estos
Impuestos porque es mucho más fácil recaudarlos mediante una declaración mes a mes que hacerlo en cada ocasión que una persona traslada el dominio de una propiedad, como es en el caso del impuesto del timbre, o cuando una persona muere y hereda sus bienes. En un sentido de eficiencia tributaria, el Estado de Guatemala ha optado más por cobrar el IVA y el impuesto sobre la renta derivado de las facilidades que éste presenta para el ente recaudador y está dejando cada vez más de lado los impuestos que caen sobre actos propios como es la herencia o la compraventa. No estoy diciendo que se deba derogar alguno u otro, simplemente estamos hablando de cómo es la realidad jurídico-fiscal de Guatemala. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta reforma, esta derogatoria que pues acordó y aprobó el Congreso de la República a principios de esta semana? Básicamente, pues derogan, expulsan del ordenamiento jurídico la existencia de este tributo, por lo cual ahora las herencias, legados y donaciones son actos que no están grabados con un impuesto, como es también la aportación de bienes inmuebles a una sociedad mercantil. En ese sentido, la exoneración del impuesto pues recae por una inexistencia de una norma de tal modo que legar o heredar un bien no va a ser un hecho generador. Pero el Congreso no se quedó ahí, hizo dos reformas adicionales, de las cuales una es la que más nos llama la atención, y es que a partir de la entrada en vigencia de esa ley, las herencias entre parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, estamos hablando de, digamos, si vamos de un ancestro a un descendiente, hablamos de abuelos a nietos, y en el caso de la familia por afinidad, estamos hablando de los suegros hacia los yernos, estamos hablando de una exención del IVA, que fue el impuesto que vino a sustituir temporalmente desde el año 97 la donación, el impuesto sobre la donación, perdón, ya que en la práctica guatemalteca, lamentablemente, con tal de evadir impuestos, lo que se hacía era una doble donación. Se hacía una donación por medio de una escritura en la que se donaba un inmueble y paralelamente las mismas personas hacían una donación sobre dinero para justificar el pago de la compraventa. Y estas actitudes, que son 100% reprochables a algunos abogados, y constituyen abiertamente una mala práctica de aconsejar a los clientes a simular contratos, es lo que derivó en la ineficacia económica de este impuesto. Y lo que resultó en que lo más honesto, lo más lógico y lo más adecuado para una herencia es derogarlo. Heredar es un acto de amor. Al final de cuentas, cuando una persona dispone de heredar por vía de un testamento, lo está haciendo con un íntimo deseo de que una persona mencionada en ese testamento disfrute del trabajo de su vida cuando esta persona pues ya no lo va a poder usar. Donar sobre todo es un acto de amor que apareja una serie de obligaciones legales de respaldar las obligaciones del donante y sobre todo apoyar en su sostenimiento económico en caso de desmejorar en fortuna. Esta reforma, en caso de ser promulgada por el presidente de la República, que es el siguiente paso, pues traerá un beneficio no para las grandes empresas, no para los grandes patrimonios, traerá beneficio para aquellas personas que con mucho esfuerzo han podido adquirir bienes a lo largo de su vida y se lo van a poder libremente donar o legar o heredar a las personas que más aman, que son sus parientes y aquellos mencionados en el testamento. Y en particular, esta modificación a la ley va enfocada en favorecer pequeños patrimonios, pequeñas fortunas que han podido hacer las personas, por decirle de alguna manera, o honrar el esfuerzo del trabajo de los años de la vida de un ancestro para evitar que el obtener esa herencia represente un trámite administrativo engorroso y un costo económico considerable para estos pues, patrimonios que son un poco más pequeños. Desde Bufete Quinomatus, con el canal Criterio Doctrinario, pretendemos hablar las cosas como son y vemos que esta iniciativa también desmotiva la simulación de contratos, lo cual no hace más que dignificar no solo a la profesión jurídica, sino también honrar el mejor consejo que se le puede dar a un cliente al momento de disponer de sus bienes. Una vez más, estamos en Criterio Doctrinario compartiendo las cosas como son. Esperamos que se suscriban, le den like a este video,
compártanlo con sus amigos y síganos en nuestras redes.